Bien, vamos a leer Juan 12 del del versículo 20 al versículo 26. Y yo voy a dar lectura a lo que dice la palabra del Señor. Versículo 20 dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida y de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es interesante que vemos acá que Jesús no tuvo una conversación directa con los dos griegos o dos gentiles que se acercaron preguntando acerca de Jesús. Y Jesús da una respuesta. Y dice: ha llegado la hora. Esa palabra, ha llegado la hora, es una frase que se ha repetido mucho en el Evangelio de Juan. Y ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y dice el versículo 24: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno, esa es una frase condicional, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Palabra de Dios. El mensaje de hoy, amados hermanos, se titula Una muerte que demanda otra muerte. Está basada en estos versículos. Pudiera empezar diciendo que no hay verdadero cristiano que esté vivo para el Señor y que no haya muerto al mundo y el pecado. Sería una gran contradicción que el hombre diga que está vivo para Cristo y al mismo tiempo está vivo para el pecado. Primera de Juan nos dice: si alguno dice que tiene comunión con el Padre, pero está en tinieblas, se engaña a sí mismo, miente y no practica la verdad. Y al final de este sermón yo quisiera apuntarlo a ver la necesidad de que entendamos de que la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario también demanda nuestra muerte a este mundo. Y al referirme al mundo digo al pecado. La semana pasada veíamos el tema acerca de la asombrosa fidelidad y compasión de Dios para su pueblo. Y en un minuto resumo lo maravilloso que es ver cómo el pueblo de Dios, Israel, a través de la historia, siendo sacado de entre las naciones, no porque fuera una gran nación o porque tuviera algunas cualificaciones las cuales le daban la ventaja
de entre las naciones para ser escogido por Dios. No, Dios los escogió por su misericordia. Y a la hora de escogerlos, los llamó y les dio su ley, les dio su pacto. Y el pueblo de Dios abandonó a su Dios y abandonaron los pactos de Dios. Y eso trajo sufrimiento y dolor. Pero vemos en el Evangelio de Mateo que Mateo nos narra la llegada del Mesías, del Rey de Israel, que venía a su pueblo. Y vimos aquella frase donde Jesús le da la dirección a los discípulos después de haberles dado el entrenamiento y la instrucción de lo que era el Evangelio. Él les dice: vayan, pero no pasen por el camino de los gentiles ni por las ciudades de los samaritanos, sino vayan a las ovejas perdidas de Israel. Y vimos que eso era una demostración de la fidelidad de Dios y que su promesa se estaba iniciando a cumplir. Porque ese texto tiene una dimensión escatológica también y hay un elemento que se ha cumplido, pero hay otro elemento que falta que se cumpla en cuanto a la nación de Israel. Pero en el plan redentor de Dios tenía que venir y llamar al arrepentimiento a su pueblo. Y todos sabemos que el Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo nos muestra que hasta ese punto los judíos no habían podido reconocer a Jesús por su pecado. No era que no tuvieran evidencias, porque el ministerio mesiánico de Jesús incluía enseñanza, la proclamación del reino y señales, milagros. Y en el caso de nuestro texto nos habla también de que hasta este punto en donde unos griegos buscan a Jesús, en el Evangelio de Juan, podemos ver que en los primeros 12 capítulos, los judíos no han tenido otra cosa sino que un rechazo al Mesías, un rechazo a aquel que dice Juan 1:29, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que dice Mateo 1 también, que él había venido para salvar a su pueblo de sus pecados. Y el versículo 20 del capítulo 2 de Juan nos empieza a dar una narrativa acerca de lo que empezó a ser un punto muy importante en el ministerio de Jesús. Israel era el medio o la nación escogida por el cual Dios iba a bendecir todas las naciones a través del pacto abrahámico, el que decía: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ellos tenían que haber sido luz al mundo y no lo fueron. De ahí la necesidad del nuevo pacto en el cual vendría el Mesías y sería verdaderamente la luz del mundo. Juan 8 nos habla de Jesús proclamando que Él es la luz del mundo. Pero en nuestro texto dice, versículo 20, vea conmigo, dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar. Es interesante que estos griegos habían subido a adorar. La palabra griego ahí puede significar gentiles. No necesariamente, pero no todo, que no siempre que la Biblia nos da la palabra griego se refiere a griegos de Grecia, sino se refiere a gentiles. Y estos posiblemente eran prosélitos, o sea, creyentes judíos que eran descendientes gentiles. Y dice que estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida,
y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Quisiera tomar una pausa ahí y hacer una nota en cuanto a la asociación con Jesús y la bendición que eso es para el mundo. Porque Felipe era un discípulo de Jesús, tal y como somos cada uno de nosotros. Y nuestra vida debe de estar en tal línea que en todo tiempo, cuando un no creyente se acerque y nos pregunte de Jesús, nosotros podamos dirigirlo hacia Él. No debemos de vivir una vida creyendo que somos cristianos solamente porque asistimos a la iglesia domingo a domingo, o porque estoy de acuerdo con ciertos elementos morales y enseñanzas de la fe cristiana. Hay una demanda más grande que eso y lo vamos a ver al final, pero el punto acá es de que todos nosotros somos instrumentos en las manos de Dios, en las manos del Redentor del mundo. Y lo podemos ver en la escritura. Felipe, ellos pudieron haber llegado a Jesús. El texto no nos dice por qué no fueron a Jesús, pero podemos asumir por lo que nos dicen los capítulos anteriores que había multitudes que seguían a Jesús, habían tenido la entrada triunfal, recibiendo al que decían: Hosana, Hosana, al Hijo de David. Pero estos griegos vinieron a Jesús y piden una entrevista con Jesús, y como hemos visto hasta este punto, la incredulidad de los judíos era algo claro y palpante y bien marcado. Sin embargo, los gentiles empezaban a preguntar de Jesús. Es lo mismo en el Evangelio de Mateo. Hemos visto que Jesús empezó a proclamar el mensaje del reino, el sermón del monte, luego viene el capítulo 8, el capítulo 9, el capítulo 10, y se nos demuestra que los que respondieron en su gran mayoría fueron gentiles. Llega el capítulo 10 y Jesús le dice a sus discípulos: vayan a las ovejas perdidas de Israel. Y dijimos que el ministerio, el principal objeto del ministerio de Jesús era traer al arrepentimiento a su pueblo. Eso no quiere decir que en el plan eterno de Dios no hubiera estado la inclusión de los gentiles. Y ahora los gentiles vienen a preguntar, como nos lo muestra el Evangelio de Juan. Y esta pregunta de estos gentiles dio inicio a lo que se venía hablando ya de mucho, la hora. No era normal que los judíos que los griegos se acercaran a preguntar por Jesús de esa manera. Hubieron, escuche, gentiles que recibieron, pero nunca se acercaron. No era normal que se acercaran gentiles de esta manera. Versículo 22: y Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Ellos no supieron qué hacer. ¿Qué hacemos con estos gentiles? No pertenecen al pueblo. Eran griegos que se acercaban con confianza a judíos con nombres griegos: Felipe y Andrés. Eso era común. Felipe y Andrés no supieron qué hacer, pero Jesús también había llegado para salvarlos. El Evangelio de Juan dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre,
les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, 11 al 12. Vemos en el Evangelio de Juan, el capítulo 4, que Jesús también vino a la mujer samaritana. Y la mujer samaritana creyó en el nombre de Jesús y se convirtió en una evangelista. El mismo capítulo 4 del Evangelio de Juan, el oficial de rey en el Capernaum vino a Jesús y le rogó. Juan 10:16 también dice la escritura, Jesús diciendo, también tengo otras ovejas de otro redil, aquellas también tengo que traer y oirán mi voz y habrá un rebaño, no dos rebaños, y un pastor. Qué precioso ese texto. Porque Dios tenía en su plan redentor la bendición a todas las familias de la tierra. Eso no quiere decir que todas las familias de la tierra se iban a salvar. Pero lo que se refiere es a todas las naciones o etnias. De entre esas etnias, Dios iba a llamar a su pueblo y dice que aparte de los judíos, Jesús dice, tengo otras ovejas de otro redil. Y aunque eran de otro redil, entiéndase, no de la etnia judía, sino gentiles, sin embargo, eran ovejas. Y son ovejas. Son ovejas. Y eso da esa interacción que querían tener los griegos con Jesús, da inicio a esa hora que se refiere a la manifestación de la gloria de Dios en la cruz del Calvario a través del sacrificio de su Hijo, quien fue sacrificado en la cruz del Calvario para pagar por los pecados de sus ovejas. Juan 2:4 ya nos dice que Jesús, allá en aquel primer milagro en donde María le pide que interactúe para ayudar en la fiesta porque se había acabado el vino, Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Juan 2:4. Juan 7:30 dice, entonces procuraban, esto eran los judíos, prenderle o atraparlo, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Juan 8:20 dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió o lo atrapó porque aún no había llegado su hora. Pero la iniciación de esa hora empezó cuando los gentiles empezaron a preguntar por Jesús. Cuando las ovejas de otro redil empezaron a preguntar por Jesús. Y quiero decirle, amado hermano, que esa acción de esos hombres de venir a preguntar por Jesús, aunque no tenemos muchos detalles, ni siquiera una conversación de Jesús con ellos, no puede ser atribuida a otra cosa sino a la obra del Espíritu Santo.
Vaya conmigo a Juan 10:15. Esa hora era la hora de morir por sus ovejas, que también estaban perdidas. ¿Se recuerda lo que quiere decir perdido? Era extraviados, muertos. Eso es lo que el hombre es sin Cristo. Puede andar por las calles, sí, puede comer, respirar, pero sin Cristo y viviendo en pecado, está muerto, está perdido. Pero Él vino para salvar a su pueblo, incluyendo las ovejas de otro redil. El mandamiento: vayan a las ovejas perdidas de Israel. Y la proclamación de Jesús: las ovejas de otro redil, estaban incluidas en que esa hora era la hora de morir por sus ovejas. Y Juan 10:15 dice acerca de Jesús, Jesús mismo hablando, dice: y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Dice: pongo mi vida por mis ovejas, por mi pueblo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer, y ellas oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Escuche el versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, eso se entiende en la cruz del Calvario, para volverla a tomar, la resurrección, y nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La muerte expiatoria, que quiere decir la muerte de Cristo Jesús, que pagó por nuestros pecados y nos redimió verdaderamente de la condenación eterna. Lo que te salva de la condenación eterna no es llorar por tus pecados, porque puedes llorar por un pecado hoy y cometerlo mañana. Puedes arrepentir de fallarle a Dios hoy y cometerlo mañana. Tampoco evitar la condenación no se puede por hacer una confesión, una fórmula como: Jesús, te acepto como mi Salvador, creo en ti y soy cristiano, pero sigues viviendo en el mundo. Eso es estar engañado. Vaya conmigo a Primera de Juan. Versículo 1 en adelante podemos ver esto. Lo que era desde el principio, esto es el testimonio de Juan, el apóstol, acerca de Jesús. Dice: lo que hemos visto desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual se nos manifestó. Ese es el testimonio de Jesús, lo cual había transformado la vida de Juan. Pero lea conmigo el versículo 5 en adelante. Una vez más, Juan hace el énfasis y dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas. Más bien, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él.
Versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros y la verdad no está en nosotros. Hermanos, no se trata de hacer una confesión vacía del cristianismo. No se trata de adoptar ideas cristianas y seguir viviendo en tinieblas. Se trata de que así como Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, esa obra necesariamente nos lleva a nosotros a morir al pecado, morir al mundo. Y si todavía sigues viviendo en el mundo, y podemos definir el mundo toda clase de pecado, no importa, aunque sea uno, que es contrario a la voluntad de Dios, quisiera decirte que estás en un gran peligro. Jesucristo pagó con su vida. Juan 12:27, va a ver conmigo, para que pueda ver un poco la intensidad de este sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Lo tiene? Juan 12:27 dice Jesús: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora, una vez más. Esa hora se refiere a la hora del sacrificio, y aquí está diciendo Jesús mismo: Padre, la hora ha llegado para que tu Hijo sea glorificado, pero mi alma está turbada. Se me hace necesario repetirle que lo que turbaba el alma y el corazón y la mente de Jesús no eran los clavos ni las espinas de la cruz, ni los látigos ni los golpes, sino era esa hora en la cual todo el pecado y la ira de Dios iba a ser cargado por Él, para que al morir diera vida eterna a todo aquel que cree en Él. Versículo 24, lea conmigo ahí donde estamos en Juan, dice, interesante que Jesús no responde a los griegos directamente y no conversa con ellos, pero viene y les dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí Jesucristo les da a los discípulos una ilustración acerca del grano de trigo, y ese grano es Jesús. Es una ilustración que Él está usando para demostrarles una verdad. Y la idea es que los discípulos pensaran en el proceso de que un grano sea sembrado, y para que dé fruto, ese grano tiene que morir. Un grano fuera de la tierra
se cree puede vivir de 25 hasta 50 años si se preserva en un lugar aislado. Pero nunca podrá dar fruto. Para que dé fruto tiene que ser enterrado, muerto. Y Jesús aquí les está enseñando a ellos y a nosotros, y es maravilloso ver cómo todas las cosas en alguna forma en este mundo nos hablan acerca de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. En este caso, la ilustración que Jesús mismo usó nos habla de la muerte y resurrección de Jesús. Y lo que esa muerte produciría como resultado serían muchas vidas. Serían muchas vidas salvas por una sola muerte. Por una sola muerte. Así como el grano es sembrado y muere, pero lleva mucho fruto, así el Hijo de Dios en su muerte tendrá mucho fruto. O sea, generaciones y generaciones de ovejas escogidas, salvas por la misericordia de Dios. Hermano, y no podemos entender esto, pero lo debemos de creer con todo nuestro corazón. Dios estableció que para que el hombre pudiera obtener la vida eterna, su Hijo tenía que morir. Y esto es una muerte que da vida, una muerte de una vida tan preciosa como Jesucristo, por una vida tan miserable como la del pecador. Ese fue el intercambio. La vida que se dio a una muerte, escuche, de un ser tan precioso como el Hijo de Dios, en intercambio por la vida de un ser miserable, detestable, que ofende a Dios y que no busca a Dios. Tan inmenso sacrificio por alguien de tan poco valor, por causa del pecado. El ser humano como creación de Dios tiene un valor, es cierto. No un valor en sí mismo, sino un valor por quien lo creó. Pero ese valor como creación es insuficiente para obtener la salvación. No es suficiente para obtener la salvación. Porque el hombre en su pecado se depravó y se desvaloró delante de Dios. El hombre se depravó totalmente y es ineficaz y está inhabilitado para salvarse. Noticias para todos, hombres y mujeres, jóvenes. Si tú piensas que te puedes salvar a ti mismo, estás equivocado. Si tú piensas que te puedes salvar a último minuto, estás equivocado. Ni en las mejores condiciones de intelecto o de salud física, el hombre nunca se puede salvar a sí mismo. No, no se puede salvar a sí mismo. El hombre está totalmente depravado y a menos que vea eso, siempre tendrá orgullo y siempre tendrá una obstinación delante de Dios. Quiero decirle algo, hermanos, amigos.
No hay nada más peligroso para el alma que la obstinación del hombre delante de Dios. Eres obstinado, rechaza a Cristo y no tendrás esperanza. No hay nada más peligroso para el hombre y la mujer que la obstinación, porque es un pecado, es rechazar al Hijo de Dios. Isaías 53, 10, 11 dice acerca de lo que la muerte de Cristo lograría. Esto en una profecía de Isaías 53 que anticipaba la llegada del Mesías y su sacrificio en la cruz del Calvario. Isaías 53, 10, 11 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Y él verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Él verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará o cargará las iniquidades de ellos. Pero el versículo 25 dice algo que refuerza lo que Cristo dice: para que pudiera verse ese fruto, él tenía que morir en la cruz del Calvario. Y entonces ahí vemos su muerte, pero esa muerte demanda otra muerte. Y eso lo vemos en el versículo 25. Es interesante que Jesús, después de darles esta ilustración, salte inmediatamente y les diga, versículo 25: el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Wow. ¿Qué está diciendo Jesús? Primero él dice: el que ama su vida la perderá. Amar su vida acá significa amar su vida antes que a Dios, y poner todas las cosas de este mundo primero y como nuestro mejor objetivo y como nuestro mejor logro. Hermanos, no es malo tener objetivos en este mundo y alcanzar cosas, pero no debemos amar nuestra vida, que se refleja a través de nuestros logros, e ignorar a Dios. No importa lo que sea dinero, propiedades, carrera, aún la familia misma. Escuche, Jesús mismo está diciendo estas palabras porque muy pronto él va a ser ejemplo para todo lo que él le dice a sus discípulos. Él dejó todo. Y en estas palabras Jesús pone muy en claro que todo aquel que ama su vida en este mundo la perderá. Filipenses 2:3-9, vaya conmigo ahí. Voy a leer todo el texto. Filipenses 2:3-9. ¿Lo tiene? Un texto largo, pero tenemos que leerlo para poder entender.
como nuestro hermano Jonathan nos enseñó, y no podemos leer un texto fuera de su contexto. Tenemos que leer el texto en su contexto. Filipenses 2, 3, 9 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y escuche que este es el texto que necesitamos leer. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Wow. Él tenía un fundamento para decir, y él mismo iba a ser ejemplo ahora. Él iba a poner su vida. Él no tomó, dice, el ser como Dios a algo a que aferrarse, y sin embargo hay hombres que se aferran a su vida en este mundo, no por grandes cosas, por dinero, por fama, por posición, por propiedades, por amistades, por la vergüenza. ¿Qué vale la vergüenza en esto cuando es nuestra vida la que está en juego? El que ama su vida la perderá. El sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es un ejemplo de abnegación que nosotros tenemos. Es el mejor ejemplo de abnegación, de negarse a sí mismo, y por eso es que Jesús hace esta advertencia a todo aquel que no ve su ejemplo y ama todo lo que esta vida le ofrece. Sin equivocación alguna va a perder su vida. Aquel que no puede ver lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, y que no solamente lo está pidiendo, pero que Él fue delante de nosotros. Y todo aquel que no ve eso, sin equivocación alguna, el que no toma el ejemplo de Jesús y que ama esta vida más que a Jesús, y que ama el pecado más que a Jesús, y que ama más lo que esta vida le ofrece, sin equivocación, Jesús declara, la perderá. Perderá su vida. Samuel Pérez Míos dice lo siguiente: Jesús dice que hay una vida que se gana según el mundo, que hace que la vida según Dios se pierda. Cierro comillas. Qué precioso. Hay una vida que se gana en el mundo que hace que se pierda la vida que Dios te da en Cristo Jesús. Y no importa cuán apático seas. Esta es la palabra de Dios. No importa cuán apático, no importa cuánto lo ignores. Es una verdad. Escuche, el amor propio y de último Dios es pérdida, y pérdida trágicamente.
El que ama el mundo para su beneficio y placer se pierde. El que está preocupado solo por hoy y no por la eternidad se pierde. El que decide caminar todos los días y decir, no, nada va a pasar, y que no piensa que hay una vida eterna que puede ser que si se arrepienten de sus pecados, la compartan en el regazo de su Salvador Jesucristo, o que la pasen en una eternidad en condenación. Eso no es sabio. Eso no es sabio. El que está preocupado solo por hoy, quiero comer hoy, quiero divertirme hoy, quiero tener placer hoy, y no se preocupa por la eternidad, se pierde. Esa vida que se gana en el mundo es muy placentera. No tienes quien te diga nada. Haces lo que quieres, como quieres, cuando quieres. Pero esa vida hace que se pierda tu vida. Y la apatía e indiferencia a Dios, amados hermanos, es lo que ha conducido a muchos al infierno. La apatía, la indiferencia a Dios es lo que conduce a muchos al infierno. Sí, juega, ten placer, peca, abandona, ignora a Dios y tu vida se perderá. ¿Cuánto necesitamos analizar nuestra vida cristiana? Y si no eres cristiano, ¿cuánto necesitas analizar las oportunidades que Dios te ha dado? Bueno, pastor, ¿cómo sé si soy cristiano? El texto nos va a enseñar que una evidencia de demostrar que si somos cristianos es que sí hemos muerto al mundo y seguimos a Jesús. Eso es. Si simpatizas con Jesús, no es suficiente. Tienes que morir al mundo y seguir a Jesús. Ser partidario y echarle porras a Jesús no es suficiente. No se trata de mi religión favorita, ¿verdad? Como decir, tener un equipo favorito al que vamos y le echamos porras. No se trata. No se trata de religión favorita o de iglesia favorita. Se trata de haber muerto al mundo. Hermano, les repito una vez más. La vida en el mundo es placentera, pero hace que se pierda la vida eterna. Y la apatía a Dios, una vez más les digo, es lo que ha conducido a muchos al infierno. No por oportunidad que Dios no les haya dado, sino que deciden ser rebeldes a la palabra de Dios. ¿Cuál quieres ganar tú? ¿La vida eterna en el infierno o la vida eterna con Jesús? Amado amigo, yo te aconsejo que ganes la vida eterna en Cristo Jesús. Pero para ganar esa vida tienes que aborrecer tu vida en este mundo. Tienes que aborrecer tu vida en este mundo. Aborrece el orden y las ofertas de este mundo. Pero ¿cuál es ese orden?
El Señor no está diciendo que no persigas una carrera, que no te cases, que no tengas una casa, que no tengas un carro. No, no, no. Pero Él está diciendo, aborrece todo aquello que se pone en medio de ti y de una verdadera relación con Cristo. Puede ser dinero, puede ser propiedades, o puede ser la apatía espiritual o el orgullo personal. Y necesitamos reconocer que esas cosas son un peligro latente. Pero quisiera darte unas ideas de lo que es aborrecer este mundo. Aborrecer este mundo es aborrecer la muerte y no la vida. Cuando aborreces a Jesús, estás aborreciendo la vida y amando la muerte. Aborrece el placer y da lugar al sacrificio. Abandona la inmoralidad y corre hacia la moralidad y de los mandamientos de Dios. Abandona el odio y empieza a abrazar el perdón. Abandona el libertinaje y ampárate sobre la gracia de Dios en Cristo Jesús. No permita que las riquezas tomen el lugar de Dios. Si eso está sucediendo, abandona las riquezas en vez de Dios. Abandona la rebeldía y la apatía y en vez ama a tu Señor y tu Salvador. Reconoce lo que Él ha hecho por ti. Quisiera decir esta última, amados hermanos. Aborrece la autojustificación. No te justifiques a ti mismo, estoy bien. Yo lo hago bien. La Biblia dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Aborrece la autojustificación y en vez da lugar al arrepentimiento de tus pecados. Vivir de esta forma es ganar la vida eterna. Pero tener los valores de este mundo es perderla. Amados hermanos, la muerte de Cristo demanda que nosotros muramos al mundo y eso es una consecuencia directa del verdadero creyente. No quiere decir que no vamos a tener pecado y que no vamos a fallar, pero el pecado no reina ahora en nuestras vidas. Ahora luchamos en contra del pecado, sí, y nos arrepentimos y nos dolimos. El cristiano nunca puede sentarse y contemplar su pecado, disfrutarlo, acobijarlo, esconderlo. No. El cristiano lo confiesa. Se arrepiente. Pero quiero terminar con esto. En los 3 minutos que me quedan para seguir rompiendo récord estas semanas. Versículo 26. Si alguno dice, me sirve, sígame. Salta del morir a este mundo, ¿verdad? Para ganar la vida eterna. A dar este consejo precioso, mandamiento, si alguno me sirve. Hay una frase condicional, dice, si alguno me sirve. O sea, hay una evidencia de que si alguien le sirve a Jesús es porque le sigue. Él dice, si alguno me sirve, sígame. Y eso implica que donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Ahora no es solamente servir a Jesús, sino que es seguir a Jesús.
Y seguirlo implica o demanda que le sirvamos y lo sigamos en todo tiempo y a todo lugar. No importa en dónde estemos como cristianos, si es que no solamente proclamamos nuestra fidelidad a Dios dentro de la iglesia, sino que la proclamamos en el trabajo, en la escuela, en la high school, en la universidad, en las calles. Y eso va a causar tensión y presión, rechazo del mundo, porque vivir la vida cristiana acá es fácil. ¿Sí? Pero morir al mundo no significa estar inactivo. Morir al mundo significa estar en el mundo activamente siendo luz, proclamando el evangelio. Quizás ni siquiera con la Biblia, pero proclamando el evangelio con tu vida, con tu manera de vivir. Tenemos que servir a Jesús, pero seguirle también en todo tiempo. La vida cristiana no es una temporada como las temporadas de clima. Viene el verano, viene el invierno, viene el otoño. No, la vida cristiana es constante. Es siempre y es en todo lugar. La secuencia de las palabras de Jesús son: si me sirves, sígueme. Y si me sigues, tiene que hacerlo a donde yo estoy, o en nuestro caso, a donde Él nos ponga. Y en la soberanía de Dios, yo sé que si me muevo a un lugar y voy a cualquier lugar, siendo hijo de Dios, Él me ha puesto ahí en ese lugar, no para mi perdición, sino para ser luz en el mundo. Si haces esto, dice que su Padre y nuestro Padre nos dará honra. ¿Se imaginan eso? Que el Padre nos honre porque servimos y seguimos a Jesús. ¿Ha considerado eso? Cierro con esto. Juan 12, Juan 12. Regreso a nuestro texto y cerramos y terminamos el día de hoy. Juan 12, 9. Quiero mostrarle el versículo 25 que dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la ganará. Y eso implica que tenemos que servirle a Jesús, pero seguirle a donde Él va. ¿Y a dónde iba Cristo Jesús? A la cruz del Calvario, a morir. Pero Él nos dejó un ejemplo de esto en la palabra, unos versículos antes. El capítulo 11 nos narra la historia de la resurrección de Lázaro, la cúspide de las señales y las obras de Cristo Jesús. Y Lázaro murió y resucitó. Y al resucitar, muchos empezaron a creer en Jesús por la señal y lo que había hecho. Pero los judíos, enfureciéndose, dicen: tenemos que hacer algo. Hablando de Jesús, está haciendo muchas obras y todos van a creer en Él. Pero ¿sabe qué? No solamente fueron detrás de Jesús y hicieron el complot para matarlo, sino fueron detrás de su discípulo. Versículo 9 del capítulo 12, lea conmigo. Gran multitud, ¿lo tiene? Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí, o sea, de Jesús, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino que también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. ¿Por qué?
porque a causa de él muchos de los judíos se apartaron y creían en Jesús. Wow. Lázaro había muerto. Y en esa hay un mensaje tremendo, que ahora él estaba vivo para Cristo Jesús y muerto al mundo. ¿Quieres saber lo que significa servir y seguir a Jesús? Verdaderamente, esta es una enseñanza. ¿Cuál, pastor? A Lázaro lo persiguieron para matarlo, porque a causa de él venían muchos a la fe de Jesús. ¿Cuántos te están rechazando el día de hoy por la causa de Jesús? O cuando tú estás entre los no creyentes, no hay diferencia. No se sienten incómodos y ellos te aceptan todo. Y es más, participamos con ellos. Han querido dar muerte a ti porque muchos vienen a Jesús. Esto es una ilustración real de lo que es morir al mundo y vivir para Jesús. Servirle y seguirle. ¿Cómo termino esto? Una evidencia. Quizás no va a ser que te amenacen de muerte, pero una evidencia de que estás sirviendo y siguiendo a Jesús de tal manera que estás amando más la vida eterna y no la vida de este mundo, es que el mundo te rechace. Si el mundo te recibe, te aplaude y compartes con ellos todo y no eres luz, hay un peligro. Pero si te rechazan, estoy seguro que es porque estás siendo fiel al Señor y estás amando la vida eterna más que la vida de este mundo. Gracias al Señor por su palabra. Gracias, Padre amado. Te damos gracias por tu misericordia, tu gracia, Señor. Te pedimos, Señor, que como hijos tuyos y discípulos verdaderos nos ayudes, Señor, a entender la línea divisoria claramente entre un discípulo verdadero y un simpatizante. Señor, queremos enfrentar, si es tu voluntad, cualquier rechazo en este mundo, si es que estamos viviendo conforme a tu voluntad. Si no estamos viviendo, Señor, de esa manera, el mundo nos aceptará y no habrá oportunidad para proclamar el Evangelio. Pero te pedimos que nos ayudes y que perdones nuestros pecados y nuestras actitudes. No queremos ser apáticos a ti, Señor. Queremos amarte y glorificarte. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén.